FM Trans, Buenos Aires. Transmitimos energía y buenas vibras al 100%. fmtrans.com. A partir de este momento, lo invitamos a sumergirse en El Experimento, de la mano del coach ontológico profesional y terapeuta en salud bioemocional, Cristian Arnedo. Viernes a las 19 horas, por FM Trans 103.3. Muy, pero muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, este es El Experimento. Quien les habla es Cristian Arnedo. Estamos saliendo por FM Trans 103.3, que está con su alcance en lo que es Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Si quieres conectarte con el programa en vivo, que salimos todos los viernes a las 19 horas, salimos por www.fmtrans.com. También vas a buscar la app FM Trans Buenos Aires en Google Play. Estamos en Twitch y Kick FM Trans. También por Instagram, Facebook, @FM Trans. Si quieres enviar algún audio, alguna pregunta, alguna inquietud, si quieres compartir alguna experiencia con el programa, lo puedes hacer al WhatsApp 11 54 91 99 63. Bueno, 24 de octubre, viernes 24 de octubre. Bueno, ya tarde noche acá por estos lados, acá en Buenos Aires, Argentina. No sé si te pasará a ti y estás convencido, asumiendo ciertas creencias que mutan en verdades, y una de ellas es creer que el mundo, el universo, la existencia en sí está en deuda contigo. Lamento decepcionarte, como hacemos siempre en este programa, porque el programa se trata de romper dogmas. Y uno de los dogmas es creer que el mundo, el universo está en deuda contigo. Y es todo lo contrario. Estás endeudado. Estás en deuda contigo mismo. Estás en deuda con tu existencia, con tu vida. Estás en deuda con tu propio ser. Por el hecho de salir desde tu interior, ya forjado por el afuera mismo, a buscar más en el afuera. Propósito, éxito, logros. Y no te diste cuenta de que la mayor de la deuda eres tú contigo mismo. Es el mayor deudor de tu propia existencia por el tema de que has decidido muchas veces postergar por expectativas ajenas, el entorno, la sociedad o el qué dirán, esperando aprobación, reconocimiento en cierta forma también. Hacemos cosas para lograr cierto reconocimiento y creer que de esa manera vamos a tener un sentido de pertenencia o que tenemos una identidad. El tema es que asumimos identidades que no tienen nada que ver con lo que somos en esencia. Primera parte. Y segundo, eso también nos priva de conectar con lo que realmente queremos ser. Pero te enfocas en tener. Nos desesperamos en tener y tener y tener, colmarnos de cosas y no somos nada. Y el ser tiene que ver mucho más con lo que se tiene. Porque yo te aseguro que podrás tener todos tus éxitos, tus trofeos, tus medallas, tus títulos colgados, que con esfuerzo y mérito te los has ganado. Eso nadie te lo va a reclamar. Nadie te va a juzgar de esa parte porque es un mérito, pero tiene que ver contigo. Mucho éxito, mucho logro, muchas metas, muchos objetivos,
muchas privaciones para lograr conseguir eso. Pero al final del camino, sientes que te falta realización. Sientes un vacío todavía más grande que el que empezaste a sentir al principio, de cuando te atreviste supuestamente a vivir. Existes, pero no vives. Existimos tan deprisa que nos hemos olvidado de vivir. Creemos que vivimos, pero somos títeres de una vorágine, de un sistema. Por eso el sistema nos convence de que tenemos que tener más, distraernos más, creyendo que estamos hiperconectados. ¿Hiperconectado? ¿De qué? De un aparato, de tu smartphone. Tecnológicamente quizás estés conectado, pero te desconectaste de ti mismo. Estamos totalmente desconectados de percibirnos a nosotros. Y cuando tenemos 60 años, empezamos a cuestionarnos qué he dejado de lado para pretender o aspirar ser alguien que los demás o el sistema quería. Y te encontraste siendo el mayor de los morosos deudores de tu propia existencia, porque no viviste una vida. Sobreviviste una ilusión que tenías que colmar con más ilusiones. Y tristemente te convertiste en un zombie que esperó que lo entierren a los 80 años en un pedazo de tierra de 1,80 m de largo que tampoco te pertenece. Creemos, nos convencemos, hipotéticamente creemos que somos dueños de todo, que somos dueños de una identidad o que tenemos una pertenencia. Y nos duele afirmarnos en la verdad de todo esto, de que no somos dueños de nada. Y que la impermanencia es eso es la vida. Vamos mutando de instante para el próximo instante. Pero, ¿qué pasa cuando vamos en un sistema repitiendo el patrón? Y los días pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años. Y crees que has vivido y encima en lo que crees, asumes que tienes la experiencia. Te voy a regalar una pregunta y analízalo. Y seguro que me vas a responder inmediatamente, impulsivamente con un sí. ¿Es importante la experiencia? Ya sé, tú que estás regresando a tu casa después de una semana ardua de trabajo, conectando nuevamente con tu familia, tratando de conectar contigo mismo. Tú que estás en el colectivo, en el taxi, en el auto, en la bicicleta, en la moto, o que no estás escuchando desde casa o desde la aplicación. Pues voy a romperte un dogma. No es importante la experiencia. ¿Y sabes por qué? Porque podrás tener toda la experiencia del mundo, pero si no la aplicas, no te sirve de nada. Solamente has acumulado información. Cuando la experiencia se vuelve tal e importante, no solo cuando la aplicamos, sino el aplicar y permitirse experimentar. Si no experimentas, no hay experiencia, solamente es una mera ilusión, un sueño vano. Y así vamos, sobreviviendo circunstancias, dolor, sufrimiento, sobreviviendo a lo que podría ser una vida. Pues la vida te la dieron para vivirla, no para sufrirla. Y tú me dirás, sí, pero tú no estás en mi lugar. Tú no perdiste un ser querido, no te separaste, no estás peleado con tus hijos, no tienes familia, estás solo. Te es difícil la solitud de convivir contigo mismo. Pues, amigo,
Amiga, eso es la vida y todavía no lo entendiste, no lo comprendiste y no lo quieres aceptar. Te niegas y sales disparando, huyendo, buscando anestesias que vayan tratando de calmar aquello que vas supurando por una represión de no atreverte a vivir tu propia vida. La vida te la dieron para vivirla, no para sufrirla. Y si la vida tiene circunstancias duras, a la tormenta hay que atravesarla convirtiéndose en la tormenta. Porque nos resistimos, nos negamos ante cada circunstancia y eso es lo que nos atrapa. Es aquello lo que nos esclaviza cada vez más por tratar de huir. Pero, ¿de qué estás huyendo? Voy a profundizar un poquito más. La pregunta sería, ¿de quién estás huyendo? ¿Y para qué huyes? Es como correr en la tormenta, si sabes que más adelante te vas a mojar porque también llueve. Te cuesta entender, comprender y aceptar para transformar que el camino de tu vida, de tu existencia, solamente tiene dos sentidos: ir hacia adelante o hacia atrás. Pero ¿qué haces tú? Volver hacia atrás. Para justificar de la vida que tengo, y te dices, qué vida de mierda. La vida no es de mierda, tu actitud. Y no entiendes que las nubes grises son parte del paisaje. No es que sale el sol siempre está allí. Siempre está allí. Nada más que cada día lo volvemos a ver. Por eso hay que permitirnos transformar aquello que nos atraviesa en una mirada totalmente diferente. Pero no nos permitimos. Queremos que alguien nos golpee la puerta y nos dé receta, consejos de cómo vivir la vida. Y hay quienes lo hacen y hablan desde esa altura, diciéndote qué hacer y qué no hacer. Si cada ser humano es un proceso diferente, ¿cómo puedo decirte a ti cómo vivir tu vida si estoy aprendiendo apenas a existir la mía? Y me cuesta, me duele existir mi vida. A pesar que soy conferencista de desarrollo personal de alto impacto, soy coach ontológico profesional, terapeuta en salud bioemocional, operador de primer desafío psicológico, programador neurolingüístico, escritor independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así me cuesta la autogestión ante distintas circunstancias. Porque el ser humano es un proceso diferente. Hoy no sé qué me puede pasar, no sé cómo voy a responder, porque ya no reacciono. Quizás en épocas del pasado, nuestros antepasados, la reacción les salvaba la vida. Ahora no podemos estar constantemente reaccionando constantemente ante un acto del otro, porque es eso lo que nos hiere. Y te voy a regalar algo en tu vida, desde lo que va hasta el día de hoy, desde que tienes noción, nadie te ha herido en la vida. Lo que te ha herido, tu reacción ante el acto del otro, eso es lo que te hiere. Porque ¿qué hacemos los seres humanos? Nos apropiamos de lo que el otro hace, y es eso lo que nos carcome. Con impotencia, inseguridad, con bronca, con ira. Y vamos así supurando, vomitando todas nuestras miserias, todas nuestras mierdas al primero que se nos cruce. ¿Y qué hacemos? Ilusionados, esperando que las cosas caigan del cielo. Es triste observarnos así. Y no quiero parecerte que me la sé toda. Al contrario, cuanto más me preparo, cuanto más conozco, cuanto más me informo, más miedo me tengo. Porque fíjate que todos los días tengo discusiones conmigo mismo y siempre las termino perdiendo. Porque sale el ego, las aspiraciones del ego, las personalidades, los personajes que asumí como identidades que hay que desprogramar, y la pelea, y la vorágine, el afuera, el interior, todo es una batalla.
Entonces, ¿cómo pretendo yo enseñarte a vivir a vos? Estás endeudado. Y lo más triste, que nunca te atreves a asumir tu propia deuda. Te voy a comentar algo. No sé si sos de prestar atención y percibirte a ti mismo, pero fíjate que estamos desesperados en salir en el afuera, en el mundo, no solo a buscar las respuestas para cómo vivir nuestra vida, sino que aquellos que nos falta existencialmente. Porque lo material es simple, viste que hoy lo tienes y mañana crees que te falta otra cosa. Y así vas llenándote de cosas y nunca te colmas, siempre te faltan. Por eso he aprendido yo en mi vida, en mi efímera existencia que voy desarrollando, que lo mucho se vuelve poco cuando deseas un poco más. Por eso el deseo hasta cierto punto está bien, porque el deseo hace moverte. Pero el exceso de deseo se convierte en enfermedad, como decía Buda, como fatalidad del ser humano. Pero está bien, vas a satisfacer todos tus deseos mentales, pero nunca saldas tus carencias, tus faltas de realización interna. Y esa es la deuda mayor que tienes en tu vida. Negarse y resistirse a eso es el resultado que hoy te encuentras padeciendo, huyendo, despavorido, teniendo dudas, incertidumbres, miedo de lo que vendrá. Te enfocas sobre el afuera, pero no te ocupas de cómo estás siendo en este momento tú para lo que se viene. Quizás te debe de molestar y decir en pensamientos, reacciones impulsivas que te vienen cuando yo digo que la vida te la dieron para vivirla y no para sufrirla, porque la vida hay que transitarla como nos ha tocado. Fíjate que hay personas que tienen todas las cartas ganadoras y no supieron jugarla la vida. Y hay gente que tuvimos todas las cartas que no iban a ganarlas. Nada, ni una mano. Y hoy siguen de pie. Siendo propósito, no buscando propósitos. Porque ahí está la mayor de tu deuda. Seguir acrecentando esa deuda contigo mismo. Creyendo que hay propósitos. No hay propósitos. Ya eres el propósito. Y todo lo que hagas en tu vida son acciones que van a alimentar aquello que te permite ser. Porque muchas veces no te permites ser. Porque tienes miedo a la aprobación. Y lamento seguir decepcionándote porque nadie te va a aprobar como tú deseas que te aprueben. Y otra realidad también te voy a regalar. Nadie te va a querer como tanto anhelás que te quieran. Nadie te va a entender. Por eso es difícil entender que otros no te entienden. Y eso es lo trascendental para evitar seguir endeudado contigo mismo. Y por eso esa deuda se replica en proyecciones, en relaciones de pareja, como pretendiendo que aquella o aquel que llega a tu vida tiene la obligación de colmar o saldar esa deuda que tienes contigo mismo. Quieres tener un amor, quieres tener felicidad, pero no eres amor. No puedo ser amor, pero lo quiero tener. Hay una incongruencia. Y te voy a decir algo. En la vida no se puede exigir aquello que no se sabe ejercer. Es muy simple. No puedes exigir jamás aquello que no sabes ejercer. Quiero que me amen, pero ¿amas tú? Si no te sabes amar a ti mismo, pero pretendes que te amen. Y eso se convierte en cada relación una imposición que se debe de cumplir como tú supuestamente
los aspiras como ilusiones, como proyecciones mentales, para colmar momentáneamente una carencia, porque siempre, por más que estés tranquilo, en paz, en un equilibrio, en una relación, estás buscando el conflicto para pelearte. Porque es práctico en el ser humano poner problemas a las propias soluciones, y seguimos endeudados. Cada vez se acrecenta la deuda. Y cuando llega próximo a finales de tu existencia, de tu vida, empiezas a sentir que no viviste como deseabas vivir. Que anhelabas otras cosas, aspirabas otras cosas, pero terminaste colmando expectativas de otro, o viviendo una vida que los otros querían que vos vivas. Porque muchas veces lo que hacemos nosotros, a veces con nuestros hijos, es proyectar nuestras propias frustraciones pendientes de nuestros hijos. Pretendemos que sean lo que nosotros no pudimos ser. Y al final estamos cercenándole la existencia a ellos. Le impedimos vivir. ¿Y sabes qué haces con eso? Crearle una deuda a ellos con su propia vida. Y llega un momento donde ellos se empiezan a preguntar, pero al final fui médico como quería papá, como quería mamá, como quería... Está bien, tú me dices que quieres un futuro y no está mal. Pero vuelvo a decirte algo, pregúntale o acompáñale a que conecte con su intención real de ser. Porque una cosa que tenga el título de abogado, de la profesión que quiera, pero la intención es ser. Se siente ser, se percibe ser aquello que quiere encaminar como profesión. Y te vas a dar cuenta que en su mayoría no coincide con lo que desea tener. Porque la realidad es así, a veces deseamos tener algo, títulos, logros, y cuando lo tenemos nos dimos cuenta que no era lo que necesitábamos. Y cuando necesitas un algo o un alguien y lo tienes, te diste cuenta de que no es útil para la vida que puedes construir, porque no vas a poder todo. Y el tema es cómo podemos, hasta dónde podemos y con qué podemos. Porque muchas veces no tenemos los recursos, y no hablo de lo material. No hablo del dinero. Muchas veces tú puedes tener el dinero, los recursos materiales para hacer lo que quisieras, pero tu vacío está por dentro. Te cuestionas, te peleas internamente por una falta de realización, una deuda de realización contigo mismo. Y quieres tapar una máscara con una máscara nueva que se adapte. Y al final de tus días terminas siendo tú el peor intérprete de tu propia vida. Y solamente fuiste un superviviente de todo lo que hacía de ti la vida, la circunstancia. Porque la vida te la dieron para vivirla, no para sufrirla. Y vivirla es asumir que es esto lo que te tocó, y hay que ver cómo puedo transitarla, hasta dónde y cómo puedo, con qué puedo. Empiezo a mirar mis atributos en potencia. Porque no existe la suerte, y si se llama suerte es la capacidad de crear oportunidades cuando no las tuviste y aprovecharlas a cada una de ellas. De eso se trata. Eso es, desde mi mirada, lo que se llama suerte. Crear las oportunidades cuando no las tuviste, y crear las oportunidades precisamente que son útiles para tu vida, para lo que tú aspiras en ser, no tener. Porque tener se trata con algo de llegar, pero los seres humanos estamos perdidos en lograr metas, resultados, y nos olvidamos de crear un sistema, nos olvidamos de edificarnos como proceso, más bien nos extraviamos del proceso que somos.
y esperamos que algo o alguien nos diga qué ser o qué hacer en nuestra propia vida. La tienes que vivirla, querido, querida, no queda otra. Porque la única manera de salirte de esa vida es muerto. No hay escapatoria. Para muchos es la huida más fácil. Huir de uno mismo. Huir de la deuda que tengo conmigo mismo. La cuestión que no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque nos duele mucho encontrarnos con nuestras miserias y sobre todo con las carencias internas que no sabemos, mejor dicho, no conocemos y por ende no sabemos cómo saldarlas. Con referencia al proceso del día de hoy, 24 de octubre, acá por FM Trans 103.3, como ya te dije, estamos todos los viernes a las 19 horas, este programa que se llama El Experimento, que sale por www.fmtrans.com, también estamos en Twitch, Quick, estamos en Facebook, Instagram, @fmtrans. Si quieres enviar un mensaje de WhatsApp, lo puedes hacer al 11 54 91 99 63. Al proceso de hoy, que te regalo, que te ofrezco como una mirada, simplemente una opinión, no es verdad absoluta, ni busca tener una razón absoluta, porque no es mi objetivo. No tengo la solución de la vida de nadie, ni siquiera para la mía. Es más, me cuesta segundo a segundo existir y vivir mi vida porque es un proceso de construcción, o sea, de construir aquello que tengo como patrones para reconstruir el instante que construya otro instante, porque de eso se trata la vida. Y sé que hay momentos duros, crueles, pero la vida es eso. Es levantarse no porque tengas ganas, sino porque no te queda opción. Por eso a la vida hay que vivirla, no sufrirla. Y en lo posible tratar de no tener deudas contigo mismo. Y digo contigo mismo con referencia a lo existencial, porque muchas veces hacemos cosas pero no la sentimos y es como que estamos constantemente tratando de lograr objetivos, metas, resultados, pero fíjate que a veces cuando prestas atención y empiezas a experimentar una percepción, te das cuenta que no conecta con la intención que tienes internamente. Por eso terminas endeudado, dejas cosas, vas postergando, posponiendo, como si fuera que eres eterno. Inconscientemente actuamos, vivimos o sobrevivimos creyendo que somos inmortales, porque si fueras consciente de que la vida no tiene garantías, porque no sabemos lo que puede pasar de acá a 5 minutos, 10 minutos, entonces no perderías energía, no malgastaría tiempo en cosas que no tienen un sentido, cosas que no le dejan un valor. Al contrario, quizás te deja remordimiento, un resentimiento, un dolor, una bronca, una impotencia, y así vamos acumulando resentimiento, impotencia. En eso estamos totalmente enriquecidos. Y fíjate que toda bronca, toda ira, resentimiento, bronca repercute en algún órgano, generando aquello que tú llamas enfermedad. Y te lo digo que no es una enfermedad, te lo digo como terapeuta en salud bioemocional, lo que se conoce como biodecodificación.
aquello que tú llamas enfermedad es una señal, es un síntoma que te está diciendo tu cuerpo que hay algo que tienes que prestar atención. La duda, el miedo, la inseguridad afecta a los riñones. La ira, la bronca, la impotencia afecta el hígado. Hasta puede provocar cirrosis y decir que nunca tomaste una pastilla ni nunca tomaste alcohol. ¿Y cómo puedo tener esto? Tiene mucho que ver. Y el cuerpo, cuando aquellos que somos profesionales en la salud emocional, el cuerpo, te voy a decir algo que nadie se va a atrever a decirte. Y esto quizás sea una censura para mí, como persona profesional del tema. El cuerpo no quiere que lo sanes. El cuerpo quiere que lo entiendas. Por eso te da señales. Y asumir el entendimiento y empezar a percibir por qué me está pasando esto. Hay algo, hay informaciones. Las articulaciones, los huesos, todo es una información. Todo es un síntoma que viene a avisarte, que te dice: Cristian, hay algo que tienes que resolver. Hay algo que debes de prestar atención. No dejes esa deuda pendiente. Te puedo decir que los conflictos, quizás incluso genealógicos, que se van transmitiendo de generación en generación, como por ejemplo de la cintura para abajo hasta los pies, conflictos de madre, que siempre no tiene que ver vos como hija o como hijo que vos tengas un conflicto con tu madre. No tiene nada que ver, puede ser de tu abuela, de tu abuelo, de tus padres, de algún lado, o también puede ser tuyo. Pero empiezas a darte cuenta que hay algo que resolver. Hay algo que se debe de empezar a tratar de otra manera, desde otra mirada, y soltar esa carga emocional, porque la emoción se expresa en el cuerpo y muchas veces las emociones que se convierten en sentimiento, porque hay que aprender a diferenciar la emoción al sentimiento. La emoción, y esto está comprobado por los biólogos, la emoción en el cuerpo dura como máximo entre 90 a 120 segundos. Y tú me dirás, pero hace 3 años que estoy enojado con mi hermano. Eso es un sentimiento. Es totalmente diferente. El sentimiento es el resultado, o sea, viene a ser la construcción de una emoción. Si vos podrás tener la emoción de la ira, pero el sentimiento de la ira es la bronca, la impotencia, el enojo sostenida en el tiempo. Y eso puede transformar en un tumor. Y que también te voy a desmantelar otras cosas. Que aquello que se ve como tumor es una bolsa de parásitos, que muchas veces en los tratamientos se termina abriendo esa bolsa de parásitos por los tratamientos, por la rayo, por la quimio, y se expande toda esa bolsa de parásitos por todo el cuerpo. Pero volviendo a la temática de la deuda, de estar endeudado, también el hecho de dejar pendiente las resoluciones de conflictos emocionales o de pensamientos o de opiniones diferentes no resueltas es también una deuda que después te viene a cobrar la vida. Si no saldaste que ese enojo, esa ira pendiente con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tus abuelos, con quien sea, tarde o temprano va a salir a la luz, porque toda emoción se expresa en el cuerpo a través de un sentimiento, tarde o temprano. La tiroide tendría que ver, para darte uno de los tantos ejemplos específicos que mayormente afecta a las mujeres. Pueden ser por 2 factores de los tantos, pero te traigo 2 si quieres. El hecho de no permitirle en la familia, en la mesa, tener una palabra o una voz, o que su opinión no valía, de decirle: ¿qué hablas vos si vos no tenés voz acá en esta familia? Y eso
con el tiempo reprime aquello que ella quería expresar, decir, y entonces con el tiempo desarrolla el síntoma o la enfermedad de lo que es problema de tiroides, ¿no? Se inflama la glándula tiroidal. O viceversa, el hecho de tragarse ciertas cosas también, y problemas estomacales que afectan, qué sé yo, el páncreas, el estómago, aquellas cosas que tú viste, por ejemplo, qué sé yo, violencia en tu familia y no lo podías aceptar, digerir, y después tiene a largo plazo gastritis, problemas estomacales. Todo tiene que ver. Por eso te puedo dar la mirada de decirte: no es bueno irnos de este mundo con tantas deudas existenciales. Si hay algo que se tiene que hablar, es el momento, pero hay que buscar el contexto, la manera, la circunstancia, el modo. Hay que tratar de comunicar, no solo decir, comunicar. Y para comunicar hay que dialogar, y dialogar es escuchar del otro lado, escuchar, no oír, porque muchas veces lo que hacemos es confundir oír con escuchar. Oír es biológico, oír es algo que quizás vas manejando y estás escuchando las bocinas alrededor, la sirena y todo eso, estás oyendo. Y escuchar es algo fijo, enfocado, es desde la percepción también, prestando atención y cargando reacciones del cuerpo como la emoción mientras te está contando un amigo una historia de una pérdida. Lo estás escuchando empáticamente, activamente, y estás entrando en la empatía de la circunstancia, y eso es escuchar, es percibir lo que el otro en cierto grado está atravesando, porque la realidad quizás puedes hacer empatía, pero dos seres no pueden estar en un mismo cuerpo. Por eso quizás hasta cierto grado podrás entender y comprender lo que el otro está atravesando emocionalmente o ciertos sentimientos a través de distintas circunstancias. Pero aclararte la cuestión de que vamos así acumulando muchas deudas. Por eso no tan solo hablo de realizaciones, sino de pendientes que tienen que ver con el cotidiano del día a día. Muchas veces de la cintura para abajo tiene que ver con lo femenino, de la cintura para arriba hasta el cuello con lo masculino. Hay cosas que ver, el avance, estás estancado, pero sentís que te duele la cintura, las rodillas, te lesionan los tobillos. Hay que ver en algún lado de tu familia, quizás hay algo que estaría bueno de conectar con el lado femenino, una madre, una abuela, lo que sea. Y me dirás, pero no sé, me hizo algo malo, que es algo imperdonable. Está bien, yo no te digo que perdones. Y también los seres humanos malinterpretamos que perdonar al otro, de eso se trata. No. Perdonar realmente, te voy a decir algo desde el lado profesional. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. De eso se trata. Ir al pasado y volver sano y salvo. Desde la aceptación es lo que fue. Ellos fueron así, no tiene nada que ver contigo. Por eso lo que te hiere es la reacción que tú tienes ante el acto del otro y la interpretación que le agregas. Por eso muchas veces hay que tratar de autogestionar y no hacernos cargo de aquello que no nos pertenece, porque es del otro. Tiene que ver con la personalidad, la identidad o la forma de manejarse de un otro. Pero nos invade, nos influye, nos determina y sobre todo termina edificando una vida falta de cosas, endeudadas, dependientes de charlas. Prefiero posponer la charla con un padre que me he peleado, con un hermano que no me hablo, con una hermana que ni la quiero ver. No tiene sentido, porque esa pelea se va a reflejar en tu cuerpo, en tu vida. Y después dirás, empiezan a surgir cosas, cuestionamientos, y empiezas a
mirar hacia arriba, al cielo, criticándolo como diciendo que él tiene la culpa, el creador, Dios, Alá, Shiva, Krishna, como quieras llamarlo, Buda, las 3000 religiones que hay en el mundo, y le echas la culpa a él por la circunstancia. Quizás entender y comprender y aceptar de que muchas veces las circunstancias tienen que ver mucho contigo. Nada cae del cielo. En algún momento de tu vida se ha edificado. Ha sido parte de lo que está pasando. Una edificación, pusiste, contribuiste. Porque es fácil deslindarse de responsabilidades para buscar culpas. Pero no es la manera de vivir, esa es una manera de sobrevivir, salir a buscar culpables de lo que llamas tu vida. Este viaje ha sido un lindo viaje, el proceso de hoy, 24 de octubre del 2025, acá por FM Trans 103.3. Me gustaría que en lo posible, que lo que te resta de vida, emprendas tu propio vuelo. No lo dejes más pendiente. A pesar que sea doloroso, empieza a volar tu propio vuelo, tu propia vida. Sé tu propio proceso. No seas la definición de un otro, o de un sistema o de la vorágine. Atrévete a vivir tu vida. No vivas o sobrevivas endeudado. Y sé que a veces la vida parece una cornisa en la cual tienes miedo de caer, pero el miedo es de saltar. Evita de que el miedo construya tu próximo miedo. Evita las preocupaciones, porque cada preocupación es la antesala de cada miedo. Espero que el próximo viaje no tengas miedo, sino que aprendas a usarlo. Porque cada proceso es un viaje que te invita a reencontrarte.